Douvos a benvida a todos e a todas a este novo webinario organizado pola Oficina Económica de Galicia, que hoxe pois está centrado nas obrigas laborais que deben cumprir as empresas. En primeiro lugar, voulle dar paso a Ángeles de Castro, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os servizos gratuitos que tedes as empresas á vosa disposición. E logo xa continuará Silvia Paredes, da empresa Álvarez de Real, experta colaboradora da Oficina Económica. Así que, como vos dicía, comenzamos contigo, Ángeles, benvida. Hola, bienvenidos a todos. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de cumplir las obligaciones en vuestra empresa, en tu negocio. Como dijo Andrea, yo soy Ángeles de Castro, formo parte de la Oficina Económica de Galicia como técnica de proyectos y un poco antes de entrar en esta materia tan importante, quiero solo subrayar brevemente cuatro pinceladas de lo que supone la Oficina Económica, los objetivos y los servicios que prestamos, vamos. Básicamente, los objetivos de la Oficina Económica es ser un punto de acogida centralizado para las empresas para facilitar y agilizar la implantación, su puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas empresariales, tanto para, en Galicia, lógicamente, tanto para empresas, autónomos, emprendedores, mediante la prestación de servicios de información, de atención, de asesoramiento, acompañamiento personal e individualizado. Uno de los objetivos conseguidos por la Oficina Económica es la reducción en la tramitación burocrática de las empresas en su relación con la administración. Vamos, se han simplificado los procesos y sobre todo se han podido conectar con las empresas, han podido conectar las empresas con los recursos adecuados para cada una de ellas. En este sentido, se emprendieron dos líneas de acción para facilitar la reducción de los trámites, como son la digitalización de los procesos, para digitalizar la presentación de documentos, obtener respuestas y asesoramiento en tiempo real y además, sobre todo, ganar eficiencia y transparencia. Y por otro lado, tenemos las ayudas directas a emprendedores autónomos y a pymes para crear un entorno más favorable a la implantación de nuevas industrias. Bueno, queremos ser un puente que conecta a las empresas con la administración, un punto único de información, es decir, un referente en Galicia para cualquier empresa, tanto las empresas gallegas como las que se quieran implantar, que sean de fuera de Galicia, en Galicia. Somos un gran equipo de personas que informamos de todas las ayudas, de las líneas de financiación, a todas las que puedan optar las empresas, de los servicios de asesoramiento, de préstamos y por eso contamos también con un equipo permanente en exclusiva situado en Santiago de Compostela, los servicios centrales de IGAPE y varias personas que estamos en la periferia, como es mi caso, que estoy en la oficina territorial de La Coruña y otras personas en la oficina territorial de Vigo. Además, contamos con más de 100 profesionales, expertos, que prestan servicios de asesoramiento gratuito durante 20 horas en diferentes ámbitos, pues puede ser para un ámbito general, para apoyar aquellos proyectos de una manera más individualizada, o en ámbitos más específicos, como puede ser energía, industria, innovación, competitividad. Para solicitarlos solo hay que entrar en nuestra página web, oficinaeconómica.xunta.gal asesoramiento y solicitar el asesoramiento. Bueno, en conclusión, ya solo para acabar, decir que la finalidad de la Oficina Económica es posicionar a Galicia como destino atractivo y diferenciado para la inversión, atraer y facilitar la implantación de inversiones en la comunidad, seleccionar y captar nuevas inversiones que complementen las cadenas de valor y favorecer el mantenimiento y la ampliación de las inversiones ya existentes. Bueno, os animo a que visitéis nuestra página web. Siempre estaremos a vuestro lado, sin trámites, sin esperas. Y os digo que nuestra página web es Oficina Económica galicia.xunta.gal o podéis llamar al 900 81 5151. Muchísimas gracias por escucharme y sin más doy paso a Silvia, colaboradora de la Oficina Económica, para que nos explique el contenido de este webinar tan interesante. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre, como trasladó Andrea, es Silvia. Soy responsable del área laboral del despacho profesional Alba de Real y colaboradora experta de la Oficina Económica de Galicia. Agradezco en primer lugar a esta entidad de Economía Económica de Galicia la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros para tratar un tema tan esencial como son las
obligaciones laborales que toda empresa debe de conocer y cumplir en la actualidad. Mi objetivo principal en esta sesión es que salgáis con una idea clara y práctica de cuáles son esas obligaciones y cómo gestionarlas de una manera eficaz y conforme a lo que establece la ley. El marco laboral español ha evolucionado intensamente en los últimos años, incorporando nuevas realidades, tal como pueden ser el teletrabajo, igualdad de género, protección al denunciante o incluso el respeto a la diversidad. Todo este tipo de situaciones han generado un conjunto de obligaciones mínimas que toda empresa debe de cumplir, independientemente siempre de su tamaño, y alguna otra más específicas para empresas de más de 50 trabajadores. Si me lo permitís, antes de ahondar profundamente en estas obligaciones, me gustaría comentaros como introducción al tema una cuestión fundamental que toda empresa debe de tener clara desde el primer minuto eh, que da de alta la actividad, y es qué convenio colectivo debemos de aplicar. Para mí es una base fundamental, puesto que de los convenios colectivos parten otras numerables obligaciones que tienen vuestras empresas. Decir que el convenio colectivo es el marco normativo laboral que regula los derechos mínimos para vuestros trabajadores y obligaciones para las empresas, tales como la jornada, vacaciones, permisos retribuidos, hasta la formación, la estructura salarial o incluso la obligación de contratar determinados seguros. Tener en cuenta que es muy importante en este sentido identificar correctamente la actividad principal de vuestras empresas, el objeto social y la actividad real, incluso el momento donde se desempeña y dónde se desempeña, puesto que eso puede conllevar a la aplicación de un convenio colectivo u otro convenio colectivo, provincial, autonómico, estatal o incluso convenios a nivel de empresa. En el caso de existir varios convenios posibles de ámbito de aplicación, la empresa tendrá que decidirse por el que cubra la actividad principal. Os pongo un ejemplo. Yo tengo una empresa que se dedica a la construcción y tengo 3 empleados. Mis funciones las estoy desempeñando, las funciones de mi empresa se están desempeñando en la provincia de Lugo. Pues lo primero que tengo que analizar es, teniendo en cuenta que tengo trabajadores, ya me obliga a aplicar un convenio colectivo. Teniendo en cuenta que la prestación de mis servicios se realiza en la provincia de Lugo, tendré que analizar si existe un convenio provincial ámbito de aplicación y, de ser así, aplicarlo, puesto que será el más cercano a mi actividad. Como bien os comentaba, muchos convenios colectivos obligan a contratar un seguro de convenio. Los seguros de convenio han de cubrir contingencias como fallecimiento o la incapacidad de un trabajador. Tanto puede sucederse por accidente de trabajo o un accidente no laboral. El incumplimiento de esta premisa, que es básica según estipulen vuestros convenios colectivos, pueden derivar en amortización por parte de los importes establecidos en el convenio colectivo a favor de las familias afectadas del trabajador que ha cursado o un accidente, ha tenido un accidente o ha fallecido. Entonces, es muy importante que se usen modelos y categorías según establecen en los convenios colectivos, que se adapten los salarios a las funciones establecidas o que están desempeñando vuestros trabajadores, porque de lo contrario se pueden dar multas por parte de Inspección de Trabajo, demandas individuales o colectivas, una responsabilidad patrimonial directa a vuestras empresas y posibles recargos de prestaciones. Nos gusta dar un consejo como despacho profesional, y es que todas las empresas siempre tengáis en vuestro poder una copia de los convenios colectivos aplicables a vuestro sector de una manera actualizada, o bien a través de personal de recursos humanos o de la propia dirección de la empresa, y que se revise junto con vuestra asesoría de referencia si existe obligación expresa de contratar un seguro de convenio. Hay casos donde se han exigido indemnizaciones muy importantes de decenas de miles de euros por incumplir este tipo de obligaciones. Seguimos con otro tema muy importante y que está
demasiado en nuestra actualidad y es el nuevo sistema de cotización de nuestros autónomos. Os podéis preguntar el por qué vamos a analizar hoy en esta webinar el nuevo sistema de cotización de los autónomos cuando la premura es las obligaciones laborales de las empresas. Pues bien, un punto principal es porque es un tema de actualidad y otro punto a destacar es que en todas nuestras empresas, o en casi todas, existen trabajadores dados de alta en el régimen especial de los autónomos. Desde enero del 2023, el sistema de cotización de estas personas trabajadoras autónomas ha cambiado de un modo radical. Se ha abandonado un modelo anterior de elección libre de su base de cotización y se ha introducido un modelo progresivo basado en los ingresos reales de cada autónomo. Este sistema pues, busca una mayor equidad, haciendo que se cotice por lo más justo y en función de la capacidad económica de cada persona autónoma. En este sentido, decir que todos los autónomos tendremos de base una cotización por tramos, donde se estipulan 15 niveles. De manera que, para poneros un ejemplo y que sea de manera más práctica y lo podáis entender, si yo declaro ingresos a razón de 1.200 euros mensuales, lo primero que tendré que hacer es analizar en qué tramo se ubicaría ese rendimiento. Dentro de cada tramo nos encontraremos con una base de cotización mínima y una base de cotización máxima. Y dentro de ese tramo podremos adaptarnos a la base de cotización que más nos interese según el rendimiento que vamos a declarar. Añadir también que existen 6 periodos al año para poder modificar estas bases de cotización. Y también comentar y añadir que sigue existiendo la tarifa plana de los 80 euros para nuevas altas de autónomos, así como si se podría acceder a una renovación de esta tarifa plana si los rendimientos declarados no superan el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Para el 2025 está establecido en los 16.576 euros anuales. Deciros, porque me parece importante, que seguro que muchos de vosotros como autónomos habéis recibido notificaciones por parte de la Administración de la Seguridad Social en la que se os viene comunicando la fijación de la base como definitiva del ejercicio 2023. Pues bien, sí que es cierto que en el 2025 se están elevando a definitivas las cotizaciones del ejercicio 2023. Ello se ha realizado en 3 periodos diferentes. Allá por el mes de noviembre-diciembre, nuestros autónomos que han cotizado por encima de la base correspondiente al rendimiento declarado han recibido notificaciones en las que la Administración les comunicaba una posible devolución de aportación de cotizaciones que habían hecho en exceso en función de la declaración de ingresos netos que habían efectuado en el ejercicio 2023. Posteriormente, en los meses de enero y febrero, la Administración ha notificado a aquellos autónomos que han cotizado conforme a las cantidades que habían, pues, en función, perdón, de los rendimientos declarados en el 2023 de manera equitativa. Es decir, de todos aquellos autónomos que no corresponde ningún tipo de diferencia ni a su favor ni en su contra para poder fijar su base como definitiva del ejercicio 2023. Y ahora nos encontramos en el último tramo de revisión de aquellos autónomos que han cotizado por debajo de los rendimientos que habían declarado en su momento. Es por lo que muchos autónomos estarán en el proceso de recibir notificaciones en los que se les invita a hacer el pago de las diferencias acaecidas por esas diferencias. Es muy importante, como consejo de oficina y despacho profesional, que no coticéis al azar, que reviséis vuestros ingresos con vuestro gestor contable y fiscal y ajustéis vuestra base de cotización a la realidad. De ese modo, evitaréis sorpresas y optimizaréis vuestra protección social. Pues bien, una vez
Aclarado estos dos puntos que me parecen muy importantes, vamos a pasar a los dos bloques en los que desgranamos esta exposición. Un primer bloque A, donde trataremos las obligaciones que son generales y comunes para todas las empresas. Y posteriormente, de una manera más reducida, hablaremos ya de las obligaciones específicas para el grupo de empresas de 50 o más trabajadores. Vamos a empezar entonces por la primera obligación que vamos a describir y es el registro horario. El registro horario es un sistema que permite controlar y documentar la jornada diaria de cada persona, indicando su horario, su inicio de su jornada y su fin de jornada laboral. Es obligatorio para todas las empresas y su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de los límites de jornada, facilitar control de horas extraordinarias y evitar abusos o sanciones por parte de Inspección de Trabajo. En este caso no se trata de una obligación que acabe de nacer, es una obligación que ya existe desde el año 2019. En este sentido, y para esta obligación, como algo muy importante, se debe de tener en cuenta que los registros en papel ya no cumplen con los estándares de seguridad exigidos. Es por lo que mi consejo es que empecéis a promover y a utilizar herramientas digitales que aseguren la trazabilidad y el cumplimiento normativo. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar y alcanzar sanciones que pueden llegar a los 185.000 euros, con lo cual, una vez más, os sigo invitando a tener en cuenta el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Pasamos a una segunda obligación y es el acuerdo de teletrabajo. Es un documento que regula las condiciones específicas del trabajo a distancia cuando éste represente al menos el 30% de la jornada durante 3 meses. Es decir, para poneros un ejemplo y que lo entendáis, yo mañana hablo con mi responsable directo y le traslado que voy a hacer un día de teletrabajo para poder cumplir con un objetivo de un trabajo puntual, no se consideraría teletrabajo. ¿Por qué? Porque precisamente es un hecho puntual y lo que regula el acuerdo de teletrabajo es un trabajo a distancia que supere o que sea al menos de un 30% de la jornada durante 3 meses. Este documento debe de cumplir con los medios proporcionados al trabajador, las compensaciones que se realicen a favor del trabajador, prevención de riesgos y, sobre todo, respeto de derechos como la desconexión digital o la formación al trabajador como cualquier otro trabajador de la plantilla. Esto supone dar flexibilidad a los trabajadores. Deben respetarse, como bien decíamos, los derechos a la desconexión, intimidad y facilitar la formación a los trabajadores. El hecho de incumplir con esta obligación puede suponer una vez más sanciones a las empresas que pueden alcanzar los importes de los 7.500 euros. Pasamos a una tercera obligación y hablaremos del registro retributivo. El registro retributivo es un documento obligatorio. Estamos hablando de obligaciones, entonces todos los documentos de los que vamos a hablar son obligatorios. Recogen de forma detallada salarios, complementos y percepciones extrasalariales de toda vuestra plantilla, desglosada por sexo y categoría profesional. Digo de toda la plantilla porque incluso hay que tener en cuenta al personal directivo de vuestras empresas. La finalidad y el fin último del registro retributivo es garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y detectar posibles brechas salariales y dar cumplimiento a principios de transparencia y no discriminación retributiva. Esta obligación existe desde el año 2020 y tener en cuenta como un hecho muy importante que todas aquellas diferencias salariales que puedan suponer al menos un 25% entre sexo deben justificarse y documentarse claramente. Como bien os decía,
Este registro pretende detectar desigualdades salariales entre hombres y mujeres. En este caso, las sanciones por incumplimiento o por discriminación salarial pueden oscilar los 225.000 euros, con lo que me redundo en la importancia de cumplir con todas estas obligaciones. Pasamos a la siguiente y os hablamos de la obligación legal de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, la contratación de prevención de riesgos laborales. Como bien dice la palabra, se debe de garantizar con esta obligación la seguridad y la salud de las personas trabajadoras de vuestras empresas. ¿Cómo? Evaluando los riesgos de los puestos de trabajo, según actividades, equipos, los entornos. Se debe de elaborar un plan de prevención que se adapte a vuestras empresas. Se ha de contratar este servicio de manera ajena o incluso hay posibilidad de designar recursos internos con capacidad para poder resolver. Se debe de vigilar la salud de vuestro personal a través de revisiones médicas, adaptaciones de puestos de trabajo y sobre todo se debe de formar e informar a vuestros trabajadores sobre los riesgos y las medidas preventivas que utilizáis para ello. Las sanciones en esta materia pueden ya oscilar en torno hasta el 1.000.000 de euros. Pueden provocar cierres patronales y recargos de prestaciones si existen accidentes y no se cumple debidamente con la normativa. Con lo que, una vez más, insisto en la importancia y atención a este tipo de obligaciones. Pasamos a hablaros ahora de la siguiente obligación, que sería la política de desconexión digital. La política de la desconexión digital es el derecho que tenemos las personas trabajadoras a no atender comunicaciones electrónicas ni participar en tareas laborales fuera de la jornada laboral, con el fin de proteger el descanso, la vida personal y sobre todo la salud mental. Este derecho es reconocido legalmente y se debe de regular mediante políticas internas que genere y haga la propia empresa. Es una obligación existente desde el año 2018 y se llegó en tiempos de hiperconexión digital buscando precisamente lo contrario, la desconexión digital. Con lo cual, muy recomendable que vuestras empresas elaboren políticas internas que se defina el cómo y cuándo se puede ejercer este derecho, especialmente en personas que tengan trabajo a distancia o teletrabajo. Pasamos a la siguiente obligación y vamos a hablar del protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo. El protocolo de acoso es un documento, como no, una vez más, obligatorio, que establece el procedimiento interno para prevenir, detectar e investigar y, sobre todo, actuar frente a situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral. El objetivo de este documento es garantizar un entorno de trabajo seguro para vuestros trabajadores, respetuoso e igualitario, protegiéndolos ante cualquier conducta que pueda existir de carácter ofensivo, intimidatorio y discriminatorio. Esta obligación parece que nos ahonda y nos suena a que es algo novedoso. Sin embargo, que sepáis que es una obligación existente desde el año 2017. No es obligatorio hacer ningún tipo de registro de este documento, pero sí muy importante es que los trabajadores reciban una información y ya no solo una información, sino una formación expresa de protocolo de acoso. Y por último, de estas obligaciones generales, os voy a comentar la obligación de la Ley de Protección de Datos. Es un conjunto de normas que regulan cómo deben las empresas recoger, tratar, almacenar y proteger los datos personales de sus trabajadores, de sus clientes e incluso de sus proveedores. En este caso, el incumplimiento de la normativa de protección de datos puede alcanzar multas de hasta 20 millones de euros
o el 4% de la facturación de vuestras empresas, inspecciones incluso de la Agencia Española de Protección de Datos y un daño reputacional para vuestras empresas de cierta entidad. Con este pequeño resumen vamos a pasar al bloque B, que es las obligaciones que afectan a empresas de más de 50 trabajadores. La primera de ellas que vamos a tratar es la protección al informante, o lo que bien se llama a fecha de hoy canal de denuncias interno. Es un sistema confidencial y, sobre todo, seguro, que permita a vuestros trabajadores comunicar irregularidades, incumplimientos o delitos que sucedan dentro de la empresa sin ningún tipo de temor a represalias. Esta obligación sí que es reciente y es una obligación relativamente actual, puesto que ha nacido en el 2023 para todas las empresas que a fecha de hoy tengan 50 o más trabajadores en su plantilla. Recordad que este canal ha de ser un canal seguro que permita denuncias anónimas y estar gestionado por una persona responsable e independiente. Pasamos a la siguiente obligación, que es el plan de igualdad. El plan de igualdad es un conjunto de medidas que se negocian con la representación legal de trabajadores y permite eliminar desigualdades y garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro de las empresas. Como bien venimos hablando, es una obligación que a fecha de hoy afecta a empresas de 50 o más trabajadores. Y teniendo en cuenta las obligaciones de las que hablamos anteriormente, en este caso se trata de un proceso técnico y jurídico que debe de quedar documentado y registrado en el RegCon. Ya no es un documento que sea válido simplemente para tener acceso las empresas y los representantes de los trabajadores, sino que ha de ser debidamente registrado en el RegCon. Las sanciones en este ámbito pueden llegar a alcanzar los 225.000 euros y ya no solo eso, que puede impedir la contratación con el sector público y perder bonificaciones a la seguridad social. Nuestra recomendación es que iniciéis el proceso cuanto antes si cumplís el requisito de estar obligados a ello, con un asesoramiento especializado y participación activa de las partes implicadas. Pasamos ya a la tercera obligación de este punto y es el plan LGTBI. Este plan es un instrumento que recoge medidas específicas para garantizar la igualdad real y la no discriminación de las personas LGTBI en el entorno laboral, en un ambiente respetuoso, libre de acoso por razón de orientación sexual o identidad de género. Comentar que esta obligación también es relativamente reciente, puesto que ha nacido en el año 2024. Y por último, vamos a hablar de la cuota de empleados con discapacidad para este tipo de empresas. Y es una obligación legal que existe, que tienen todas las empresas de 50 o más trabajadoras de contratar o de garantizar al menos que el 2% de su plantilla esté compuesta por personas con discapacidad. En este caso, este requisito busca fomentar una inclusión laboral. Se puede cumplir directamente mediante contratación directa de estos empleados en vuestras empresas o bien, para casos muy justificados, mediante alternativas que estén autorizados. El incumplimiento de esta obligación se considerará discriminaciones directas y podrá conllevar sanciones también de importes elevados, además de impediros contratación con la propia administración. Pues bien, una vez desgranados de manera muy minuciosa estas obligaciones, pues deciros que, como habéis visto, cumplir las obligaciones laborales no es solo cuestión legal, sino también de reputación para vuestras empresas, prevención de conflictos y mejorar el clima laboral interno. La clave está en anticiparse, planificar y documentar. El hecho de no hacerlo no solo os expone a sanciones como empresarios, sino que puede afectar gravemente a la relación con las personas trabajadoras e incluso con la propia administración.
Os animo a que reviséis internamente vuestro grado de cumplimiento en vuestras empresas y a establecer, si fuese el caso, un calendario de actuaciones correctoras, como bien digo, si fuera el caso.